Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta charla de remediación paisajística, ¿sí? En espacios mineros. Les damos la bienvenida a todos desde el Departamento de Parques y Jardines e Ingeniería de Paisaje de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y los disertantes, bueno, van a ser Miguel, Gustavo y Cecilia. Los tres son de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, les voy a leer un pequeño resumen, a ver, de su currículum, así los conocemos un poco. ¿Sí? El magíster ingeniero agrónomo Gustavo Enrique Re es ingeniero agrónomo y magíster en arquitectura paisajística, planificación y diseño del paisaje, actividades de gestión, docencia de grado y posgrado en ciencias agropecuarias y arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. Realiza actividades de investigación relacionadas con la remediación paisajística de áreas de montaña y sostenibilidad de agroecosistemas. Integrante de la consultora Plan A, Paisaje y Ambiente y socio gerente de la empresa Flora SRL, dedicada a la restauración de áreas mineras en las sierras de Córdoba, Mendoza y Jujuy. María Cecilia Einart, bióloga, magíster en arquitectura de paisaje, planificación y diseño del paisaje. Ejerce como docente universitaria de grado y posgrado en la Universidad Católica de Córdoba, en las facultades de Ciencias Agropecuarias y de Arquitectura. Participa como docente en posgrados de otras universidades, en investigaciones, cursos y proyectos de extensión. Brinda capacitaciones en espacios de educación formal y no formal, y es autora y coautora de libros y otras publicaciones de divulgación científica en diversos formatos. También es una profesional independiente, integrándose a equipos interdisciplinarios. También pertenece al equipo de consultora Plan A, donde trabaja como consultora para estudios, diagnósticos y proyectos en relación al paisaje, al impacto ambiental, planes de cierre, remediación y rehabilitación de áreas impactadas, arbolado urbano, forestaciones rurales, etcétera. A ver, espérenme un segundito. Y el magíster arquitecto Miguel Martiarena, arquitecto y magíster en arquitectura paisajística, planificación y diseño del paisaje, actividades de docencia de grado y posgrado en ciencias agropecuarias y arquitecturas de la Universidad Nacional de Córdoba, actividades de investigación relacionadas con la remediación paisajística de áreas de montaña y sostenibilidad urbana. También integrante de la consultora Plan A de Paisaje y Ambiente e integrante de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, responsable Grupo de Ambiente. Bueno, ahora los dejo con ellos y bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Un placer enorme estar aquí con ustedes compartiendo este espacio de comunicación y reflexión. Nuestra idea de compartir con ustedes a la distancia. Sabrán que estamos en Córdoba los tres, en distintos sitios, pero hacemos un esfuerzo grande para intentar trasladarnos mentalmente a Catamarca y tratar de ver de que estas reflexiones que aportamos puedan servirles tanto para la carrera como para aquel ambiente preciado catamarqueño. No con el ánimo de generalizar, nuestra idea es compartir
esta idea de remediación paisajística en espacios mineros. Y para eso hacemos un cuidado de cada uno de estos términos o una perspectiva de cada uno de estos términos que tiene que ver con cada uno de estos, la remediación, el paisaje y el espacio minero. Yo me quisiera referir inicialmente a que hacer un recorte de esta expectativa en cuanto a los espacios mineros y decir que nuestra experiencia refiere específicamente a canteras, quiere decir a la minería de tercera categoría. Nuestra experiencia no refiere a la minería metalífera, ni de primera categoría ni de segunda categoría, por lo cual son aquellas canteras productoras de áridos principalmente las que de algún modo son parte de nuestra experiencia en la que hemos trabajado por 15 años y a partir de esto, bueno, hemos de algún modo conceptualizado algunos temas, hemos definido una metodología y un enfoque, para lo cual, bueno, para nosotros es un gran placer como docentes, como consultores y como entusiastas paisajistas, poder ofrecerles estos que para nosotros fueron aprendizajes trabajados cuidadosamente en interdisciplina. Recién nos presentaban formalmente nuestros títulos, pero en definitiva fuimos compañeros de una maestría, así que como son ustedes compañeros de la tecnicatura o de un espacio académico, donde nos encontramos Miguel, Cecilia y yo, cada uno con su profesión de base, el arquitecto, la bióloga y el agrónomo, y fuimos compartiendo experiencias, compartiendo saberes, expectativas, y nos decidimos a investigar juntos. A partir de una investigación nos fuimos conociendo más y nos animamos a armar una consultora, y bueno, a partir de esto es la experiencia que tenemos para contarles, ¿no? La remediación paisajística, como decía, nos impone, en primer lugar, saber qué entendemos por cada concepto, ¿no? Yo le pediría a Miguel que nos oriente en relación al paisaje, porque no tenemos una mirada un tanto convencional, tenemos una mirada con algunas aristas y algunas características que vale la pena justamente que les explicite. Bienvenido, Miguel. Bueno, hola, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal? Bien, mi tema de lo que yo voy a hablar particularmente en esta partecita es tratar de entender un poco más qué es paisaje. Fíjense que cuando uno hace en Google una búsqueda, o por lo menos a mí, vieron que Google dirige las búsquedas, cuando yo pongo paisaje, lo primero que me aparece en las imágenes de Google es esto que estamos viendo, que tal vez es un poco también lo primerísimo que se le aparece a la mayoría de la gente cuando se le habla de paisaje. Un entorno no humano, en donde hay flores, en donde hay agua sobre todo, cielo, montañas, unas nubes, sí una vista extensa, ¿vale? Eso creo que, y sobre todo, en realidad, una vista, ¿no? Una imagen. Sin embargo, cuando se dice paisaje se dicen muchas otras cosas también. Arriba a la izquierda, una jardinería. En general, cuando decimos, bueno, vamos a hacer el paisaje, la mayoría entiende, vamos a hacer paisajismo, vamos a hacer jardinería. Las carreras de paisajismo, muchas enseñan jardinería, parques y jardines. Lo que se ve a la derecha es un paisaje urbano. Hay libros escritos sobre el paisaje urbano, en donde, bueno, eso es un paisaje en Mallorca, muy valorado, un paisaje patrimonial, en donde no hay absolutamente ni una hojita. Habría que hacer un zoom muy detallado de haber algún musgo por ahí en algún lado de la sombra. Pero es también paisaje. Cuando vemos abajo a la izquierda,
el territorio extenso, visto en una imagen satelital, y acá yo querría hablar un poco de la ecología de paisaje. Algunos sabrán que la ecología paisaje en realidad se refiere a una escala del territorio, una escala grande del territorio. Diría que eso que muestro ahí en esa imagen no alcanza a ser paisaje. Paisaje es más que eso todavía, en escala, ¿no? En espacio abarcado. Es decir, es como un sector de territorio que tiene un carácter particular, pero no tiene nada que ver con los otros dos. Y después el de abajo a la derecha, este es la circunvalación de Córdoba. Cuando hacen la circunvalación de Córdoba, dicen, bueno, vamos a encargar la obra de paisaje. La obra de paisaje es lo último que se hace cuando se termina la circunvalación. Quedan triangulitos libres con un poquito de césped, y en esos céspedes es en donde se hace el paisaje. Esto pareciera que no es paisaje, es solamente lo que está en esos triangulitos. Yo no sé si eso termina cualificando la totalidad o qué termina de ser. ¿Bien? Es decir, hablamos de paisaje y por ahí tenemos que decir a qué nos estamos refiriendo específicamente, ¿no? Y yo creo que en general no está mal, y vamos a ver de qué es específicamente, vamos a tratar de meternos y sondear un poquito el tema del término. Pero acá vamos a hablar también del paisaje minero, específicamente, ¿no? Tenemos las intervenciones mineras con sus impactos y con sus vistas. Y bueno, en este caso pareciera que el impacto es como bastante fuerte por lo que se ve abajo, no parece algo ordenado, pero no deja de ser un paisaje. ¿Bien? La pregunta es esta, ¿no? ¿Qué es un paisaje? Y vamos a avanzar un poquito con esto. Vamos a hablar un poco sobre la percepción. ¿Cómo hacemos para percibir? Tenemos un territorio, arriba a la derecha, un territorio que se compone de materia y de intercambios físicos y químicos, de energía, ¿tá? En donde nuestros cuerpos forman parte de esos intercambios de energía y de materia, que se expresa a través de la luz, que también es una materia, una energía que nosotros percibimos con nuestros sentidos, pero no lo percibimos tal cual. Hay una serie de filtros que hacen que percibamos lo que sabemos. Mientras más sabemos, más vamos percibiendo. Es decir, la imagen, la representación que nos hacemos de ese territorio, de esos objetos, es otra cosa. Está dentro nuestro, es una imagen que está dentro nuestra, que si cerramos los ojos podemos recorrerla, que incluso no hace falta que esté esto de acá a la derecha para que tengamos una imagen en nuestro interior. Soñamos con paisajes. ¿Bien? Esto a su vez lo expresamos. Entonces, comunicamos esto que vimos y lo comunicamos a través de lenguajes. Cuando hablamos y cuando expresamos, en realidad lo que estamos haciendo es emitir ondas de sonido. Las ondas de sonido son materia también, pero es una materia muy distinta a la que vemos acá arriba, a la que yo me refería en realidad a ver acá arriba. Son objetos, lo vamos a llamar, objetos semantizados. Son signos, objetos que tienen un determinado valor. Es decir, no necesariamente el sonido, pero también modelamos el territorio y le vamos asignando diferentes valores a esto que vemos. Deja de ser simplemente intercambio de materia y energía y empieza a ser un montón de otras cosas y cosas que se pueden comunicar, como las palabras, en donde hay un grupo que si coinciden estos filtros, nos vamos a comprender. Por ejemplo, hacemos un cuadro en donde expresamos algo, pintamos lo que vimos, y el grupo este que ve, en función de cómo me consideran a mí, que soy el pintor, y en función de lo que aprendieron, va a decir, uy, qué lindo, este es justo lo que estamos viendo, exactamente lo mismo. O a lo mejor no les gusta para nada lo que vieron, lo que yo les expresé con eso, en un cuadro o en una intervención en el mismo territorio, ¿no? Y dirán, esto es cualquier cosa, esto no se puede hacer. ¿Bien? Vamos a ir un poquito más allá. Fíjense
que estamos hablando, y acá yo me meto en una cuestión un poco más filosófica, basada en Habermas, que es un filósofo contemporáneo de la teoría crítica, un filósofo alemán, tiene 90 y cientos años. Bien. Habermas dice que estas tres dimensiones, si bien forman parte del mundo, son mundos distintos. Están compuestas por entidades distintas. Una está compuesta por materia y energía, otra está compuesta por imágenes mentales en nuestro caso, y finalmente el otro está compuesto por objetos semantizados. Que si bien se relacionan, son totalmente distintos. Y tienen a su vez, dentro de ellos mismos, un tipo de relación y un tipo de funcionamiento interno. ¿Se entiende? Bien, acá estamos con estos tres círculos que habíamos visto. Hay un mundo subjetivo, que es nuestro mundo interno, que tiene que ver con nuestra imaginación, que son nuestras imágenes mentales, nuestras imágenes perceptuales, pero que nos las armamos dentro nuestro. Tiene que ver con la expresión artística y tiene que ver con la innovación. Básicamente son deseos y sentimientos. ¿Bien? Por otro lado, tenemos este mundo de los objetos, o mundo objetivo, lo puse acá, en donde están los ecosistemas. Dentro de los ecosistemas que funcionan, tienen determinados intercambios. Acá podemos hablar de las infraestructuras urbanas, por ejemplo. Fíjense que acá a la izquierda hablaríamos del arte, acá a la derecha y la belleza, o el gusto. Y acá a la derecha estaríamos hablando en realidad de cosas que funcionan, de rutas que permiten que autos pasen, ¿bien? Como esa autopista que habíamos visto recién. O incluso también estaríamos hablando de sectores de bosque que se pueden contar, que se pueden cuantificar. Fíjense que esto de acá, podemos hablar de verdades, tal vez no de verdades, sino podemos hablar de que lo que está dentro del mundo de los objetos es falsable, dirían los filósofos. Es decir, podemos verificarlo. Tenemos un metro patrón que nos permite comparar unidades y nos permite, hay como una verdad a la que accedemos lentamente, pero que hay un único mundo de los objetos. Y si lo veo yo, si lo ven ustedes, podemos discutirlo, será muy complejo, pero en algún momento podemos llegar a un acuerdo en relación a cuánto mide. En cambio, en el mundo subjetivo, es el mundo propio, es el mundo personal mío. Y de hecho yo lo voy a hacer, lo voy a expresar en la medida en que yo quiera. Y ustedes no van a poder decir nada en relación a mi mundo. Lo que van a poder decir es si yo soy auténtico en relación a lo que digo. ¿Eh? Van a poder decir si el artista que se expresa es auténtico y tiene una continuidad. Habrá entonces una crítica del arte del mismo modo que hay una crítica de la ciencia. Y acá abajo, en el mundo social, lo que tenemos en realidad son lenguajes compartidos. Si es mi propio lenguaje, es subjetivo, digamos, solamente lo entiendo yo. Si yo quiero que el resto me entienda, estas cosas que yo armo en el territorio tienen que tener un cierto correlato, digamos, los otros lo tienen que poder leer. Y en ese poder leerlo, se empiezan a armar normas y se empiezan a armar valores que son compartidos. Y en un primer momento no son necesariamente normas, pero que van aumentando, son usos y costumbres, modas, que a medida que van aumentando su jerarquía, se terminan convirtiendo en leyes y en principios. Leyes y principios, fíjense que mientras el de acá a la izquierda era yo solo, el de acá a la derecha es el mundo, como una verdad, acá en el mundo social vamos a tener grupos que se identifican entre ellos, que hablan un mismo lenguaje, que entienden ese lenguaje y que de algún modo se identifican con ese lenguaje y les va a gustar o no les va a gustar algo en función de su pertenencia a un grupo. Cuando los expresamos, cuando comunicamos estos mundos entre sí, fíjense que estamos hablando, ya si se habrán dado cuenta, estamos hablando de los artistas, de la estética, estamos hablando de los ingenieros,
y los matemáticos y los físicos, y estamos hablando de los abogados, los sociólogos. Hay otras carreras que caen como en el medio, ¿no? Y que se pueden ir ubicando. La geografía, por ejemplo, se ubica como bastante en el medio. En general, la mayoría sale corriendo del mundo subjetivo, ¿no? En las universidades, salvo el arte pasa a ser medio como que está ahí solo. Pero fíjense que acá viene el valor de la interdisciplina. En la interdisciplina, si somos parte y estudiamos estos mundos separados, necesariamente vamos a tener que comunicarlos y encontrar acuerdos. Porque fíjense que lo que funciona en el mundo de los objetos no necesariamente es bello, no necesariamente forma parte de una ley social. Hay leyes, hay modas que destrozan el mundo de los objetos. Sin embargo, son aceptadas, incluso están reglamentadas, se convierten en leyes. Del mismo modo, hay acciones necesarias que terminan afectando al mundo subjetivo, al mundo de la belleza. ¿Ah? Es decir, estos tres mundos no son necesariamente compatibles entre sí. Y lo que nos ayuda a ser un poco mejores, este paisaje, ¿tá?, que se da en estos tres mundos, es el poder comunicar. Entonces, en la medida que se van comunicando estos tres mundos, empieza a circular el paisaje y empieza a reproducirse el paisaje. ¿Y cómo se reproduce? Se reproduce mediante conflictos. En el momento en que no hay acuerdos, empiezan a fortalecerse los paisajes, y estos paisajes, en instancias de comunicación y de participación, algunos ceden, otros empiezan, hasta que se encuentra finalmente un acuerdo, o por lo menos un espacio, para que estos paisajes puedan seguir funcionando. Fíjense que ya no hablo de paisaje, sino que ahora estoy hablando de paisajes. Múltiples paisajes, porque fíjense que estamos hablando acá, en el mundo social, van a haber muchos paisajes. Cada grupo va a haber un paisaje diferente en este mundo de los objetos. El mundo de los objetos es uno solo, es decir, hay un solo paisaje ahí. Cuantificable, más complejo, menos complejo, pero es uno solo. Nos costará más llegar a un acuerdo, a llegar a reconocer, por ahí tiene cuestiones del azar, tiene cuestiones de la complejidad, pero bueno, es uno solo. En algún momento vamos a llegar ahí. Por otro lado, en el mundo social, cada grupo va a tener su mirada válida dentro del grupo, ¿tá? Que a lo mejor destroza alguna de estas, destroza el mundo de los objetos. Otra a lo mejor lo cualifica, pero son distintos, son mundos distintos. Y por otro lado, el mundo subjetivo, el mundo de los artistas, ¿tá?, en donde va a haber muchísimos paisajes en función de cada uno va a ver y va a desear y va a tener un sentimiento diferente por cada uno, por cada cosa que ve. Un punto de vista, un horizonte. Estos múltiples paisajes se tienen que unir en un horizonte común. Y lo hacen a través de la comunicación y no sin conflictos. Resulta que acá aparece un problemita, que es que en el mundo social circula el dinero y el poder, que podemos decir la administración y podemos decir la economía. ¿Bien? En donde las reglas tienen una ética que evita la comunicación. A ver, la eficiencia de la acumulación del poder y la eficiencia de la acumulación del dinero no necesitan ni del mundo subjetivo ni del mundo social, simplemente necesitan ser eficientes. Y sobre todo lo que no necesitan es comunicarse. Lo que no necesitan es la comunicación. Entonces el dinero y el poder lo que hacen es cerrar la comunicación y con esto aumentan los conflictos. Y en cada una de estos puntos de que antes se comunicaban, lo que terminan generando son patologías. Son patologías en la reproducción de los paisajes. Bien. ¿Cuál sería nuestra... Estamos hablando del mundo, ¿no? Del mundo y un poco más. ¿Cuál sería nuestra propuesta ante esto? Nuestra humilde propuesta ante esto. Y de eso no voy a hablar yo, porque por supuesto me excede, de esto va a hablar Gustavo. Él sí sabe la respuesta, así que lo dejo a Gustavo a resolver el problema en que yo los metí.
Bueno, gracias Miguel por dejarme la menuda tarea de un paisaje que antes entendíamos que era idílico y ahora que no, y que era uno, ahora son muchos y además que están en conflicto y que esos conflictos nos llevaron a que hay patologías en el paisaje. No solo coincidimos o no solo llegamos allí por la enorme capacidad o la enorme dificultad que tuvimos para acceder a establecer lazos de comunicación en relación a estos paisajes. Nuestra propuesta tiene que ver con la remediación. Y la remediación, como alguien preguntaba si es el remedio a las patologías, quizás algo tenga que ver con eso, pero a nosotros nos gusta más comentarlo en relación a la mediación en ese conflicto. Entonces, la mediación entre esas partes, entre esos grupos, en esas representaciones, entre esos mundos, y guarda que esos mundos a veces aparecen cristalizados, pero muchas veces cada uno de los actores también tienen parte de cada mundo, y explorar esas partes de cada mundo que los distintos actores que intervienen en el paisaje puedan tener. A nosotros nos sorprende muchas veces, por ahí en la acción diaria, encontrar aspectos que tienen que ver, o rescates que tienen que ver con estos mundos más subjetivos, o el rescate de valores sociales, o cuestiones sociales en esas valoraciones del paisaje, y no solo como aparentemente se viene de algún modo certificando en el mundo del objetivo. Entonces, la idea de mediar en este conflicto, en estas patologías en el paisaje, es una tarea difícil, es una tarea que nos pone ante todo, ante la posibilidad de respetar, de escuchar, de intentar mostrarnos nuestras verdades, nuestras miradas de manera respetuosa. Hay una palabrita que habla de empatía, de qué manera empática podemos llegar a mostrar nuestras diferencias en cuanto a las miradas y además la necesidad de llegar a acuerdos que nos permitan avanzar. Entonces nos gusta hablar en estos momentos y más con una actividad estigmatizada como la minera. Es una actividad que todos sabemos representa un impacto en la geomorfología irreversible, un impacto visual muy alto. Sabemos que la pérdida de la flora y la pérdida de los sistemas naturales muchas veces es muy difícil de recuperar, pero a veces las soluciones que se proponen a estos sistemas suelen ser las motivadoras de los grandes problemas y no de las mejores soluciones. Entonces los peores remedios se obtienen con una falta de mediación. Entonces entendemos que si nosotros estamos realmente interesados en mediar en esos conflictos del paisaje, lo que hablamos que se transforma ya en una construcción colectiva. Y cuando uno trabaja en una construcción colectiva de ese paisaje o de esos paisajes, estamos en presencia de un ceder. Ya no es la creación del paisajista, del que idea ese paisaje, del que piensa la solución para el impacto, del que piensa el remedio para el lugar, sino creemos más en esta construcción colectiva. Pero bueno, ¿qué es la remediación de los paisajes? Esta estrategia de remediación, porque las palabras conocidas hasta aquí son la restauración y rehabilitación, fundamentalmente. Y la idea es contarles que esta remediación lo entendemos como un concepto inclusivo de ambos conceptos. La restauración, que es volver a dejar el lugar, el sitio, el área, el territorio como estaba, es un anhelo, pero en minería muchas veces se transforma en imposible porque las modificaciones son enormes y a veces, como decíamos, las soluciones
pueden llegar a complicar más la situación, o directamente que no se puedan materializar. Y la rehabilitación es una alternativa, un territorio que ya fue impactado, que hay un cambio de uso que aparece como posible. Lo que nosotros entendemos que el cambiar, el intentar restaurar y el intentar rehabilitar, todo eso con la presencia colectiva y participación colectiva lo más amplia posible, lo llamamos como remediación de paisaje. Hasta acá, lo que nosotros vemos, y muchas veces se refiere, son estos conceptos que tenemos sobre la izquierda, toda vez que vemos un impacto en la actividad minera: restauración, revegetación, rehabilitación, y esta propuesta nuestra de remediación tiene que ver con, fíjense, la revegetación ni siquiera, o sea, se puede rehabilitar revegetando o no revegetando, y restaurar vegetando o revegetando, y también no revegetando, si las condiciones de restauro vamos por una opción mucho más progresiva. Y en todos los casos hay epítetos que tienen que ver con lo ecológico, lo sustentable, lo ambiental. Nosotros, ¿por qué ponemos lo de paisajístico? Y en realidad porque escribimos la visión que Miguel nos contaba recién, de ese paisaje, de esa concepción mucho más amplia y abarcativa de los tres mundos. Entonces, remediamos esos paisajes desde la perspectiva de Habermas, o justamente de esta recreación nuestra que planteamos aquí. Ocurre que cuando fuimos en este grupo que yo les contaba de investigación con Miguel y con Cecilia, y otra geóloga y otra arquitecta, que participaban del primer grupo de investigación, no nos poníamos de acuerdo. Entonces, ya no teníamos muy claro lo de los mundos, pero tampoco teníamos muy claros a la hora de diagnosticar. Y apareció esta necesaria metodología para ponernos de acuerdo y trabajar sobre lo mismo, que esperemos que Miguel le explique mejor que yo. Bien. Sí, este es un librito que, si a ustedes les interesa, lo pueden buscar en internet. Si les gusta el papel, creo que se consigue todavía en la Universidad Católica aquí en Córdoba. Y si no, se lo puede descargar en un PDF que está en internet, se lo puede ver. Bien. Como bien les decía Gustavo, este método surgió porque hablábamos de la remediación de la cantera. Nos paramos en una curva una curva de montaña en donde se veía una pared desnuda, y dijimos, bueno, analicemos. Y cada uno desde su perspectiva hacía algo distinto. Entonces el agrónomo se fue con la bióloga arriba de la montaña a buscar plantitas nativas. La geóloga escribía un montón de cosas incomprensibles, hablaba de bosamientos y de ángulos y de cuestiones de falla. Y después yo como arquitecto sacaba fotos y finalmente dijimos, a ver, bueno, ¿cómo hacemos para superponer todo esto? Porque en el fondo nada de esto nos está hablando de lo que realmente nos interesa. Y lo que hicimos fue superponer una grilla, que acá la ven superpuesta sobre una planta urbana, porque después se lo usó. Ahí, por ejemplo, está superpuesta sobre una foto. Más o menos esto fue lo que hicimos esa vuelta. Y en esa grilla dijimos, bueno, a ver, pongan un puntaje de 1 a 10. La primera vez lo hicimos de 1 a 5, donde 1 era muy feo, 5 era muy, muy lindo, y veamos qué pasa. Y resulta que aparecieron lugares pintados como muy lindos, en lugares que eran como muy feos, y aparecieron, tal vez lo más interesante, aparecieron lugares que no estaban pintados. Eso después lo fuimos avanzando, fuimos complejizando con el tiempo. Hoy lo usamos muchísimo para cada trabajo que hacemos. En este caso es una planta urbana que tiene superpuesta la grilla. Lo que hacemos es preguntar, bueno, esto podría ser un territorio con un sector de minería.
se le pregunta a los habitantes o a los empleados de la empresa, a los dueños y a los técnicos, a todos los personas que puedan percibir ese paisaje, se les pide a cada uno que haga su propio mapita, que ponga lugares positivos, lugares negativos, que les ponga a los lugares un puntaje de 1 a 10. Y se les pide también que le pongan un nombre a ese lugar que marcaron y que le pongan y que escriban los motivos por los cuales pusieron ese puntaje. Entonces ahí aparece la visión subjetiva de cada uno, en donde las visiones aparecen muchas cosas, ¿no? Aparecen cuestiones que tienen que ver con el mundo de los objetos, aparecen cuestiones que tienen que ver con moda y con acuerdos dentro de los grupos, y aparecen cuestiones que tienen que ver con deseos particulares, con cuestiones innovativas, que son las miradas propias de cada uno. Se superponen todos estos mapas. Acá hay, por ejemplo, acaso hay 4 encuestados, el encuestado 8, el 9, el 10 y el 11. Todos esos mapas se superponen y entonces se tienen 3 mapas. Uno en donde aparecen los lugares más vistos, los menos vistos, los lugares que no están vistos, que no están nombrados. Por ejemplo, acá se ve que hay un punto acá arriba muy negro porque fue muy nombrado, otros 2 puntos acá también que fueron bastante nombrados, y después acá más al norte y más al este hay otros 2 puntos también que pueden llegar a ser interesantes. Cada uno de esos puntos, por supuesto, está asociado a los motivos que cada uno nombró, ¿no? Entonces aparecen motivos que muchas veces son contradictorios. Este segundo mapa de valores son los promedios de esos puntajes. Entonces hay un promedio que da verde, que da 10 a lo mejor, 8, 9, y hay promedios que dan 1, 2, 3. Y este de acá abajo, que es como tal vez el más interesante y el más difícil de leer de los mapas, es el mapa de acuerdos, que es la desviación estándar. Es decir, si en cada cuadradito de esos hubo muchos que dijeron muy lindo y hubo muchos que dijeron muy feo. Si eso se divide, aparecen cuadritos como este de acá abajo a la izquierda, en donde, por ejemplo, acá habían unos hilos, era un campo, una ciudad productiva de la pampa de la soja, unos hilos en donde una cantidad de vecinos dijeron que era feo, que era malo, porque contaminaba, y otro grupo de vecinos dijeron que era bueno, porque representaba el trabajo y el motivo de sustentación de la gente. Fíjense que en el promedio da un verde clarito, pero en realidad cuando se ve el lugar acá se ve un desacuerdo, ¿verdad? Que hay muchos que votaron de una forma y otros de otra. Finalmente hay un mapa síntesis en donde se puede ver con transparencia, se superpone es el de valores superpuesto con el de voto. ¿Ven? Entonces hay lugares verdes que son muy visibles, hay lugares verdes que no son tan visibles, lugares anaranjados, por ejemplo, acá a la derecha, que son lugares negativos, muy visibles. Este es otro, digamos, un trabajo similar, pero hecho con un panorama. Y acá sí tiene puestos en cada uno, están como agrupados los sectores y aparecen los que opinaron, los que evaluaron ese sector. En este caso solamente eran técnicos. Entonces fue la mirada de un grupo de técnicos, eran como unos 20 técnicos que fueron nombrando. Habrá alguno que no nombró este sector, habrá alguno que sí, ¿bien? Pero bueno, se fueron diciendo. Y este de acá es una cosa que pasó en esa planta urbana que les conté, en donde se diferenció. En la encuesta se diferenció quién era el que hacía la encuesta. Había un grupo de poder, que eran los gobernantes, los dirigentes de instituciones, y por otro lado estaban los vecinos. El grupo de poder, en relación a las cuestiones de la plaza y del parque que estaban acá en el centro, lo miraron, lo vieron mucho, pero lo calificaron como negativo. En cambio, los vecinos estaban chochos en relación a esos lugares. Eran los lugares que más les gustaba, sin embargo, calificaban como negativo este espacio acá en el este, que en realidad era un barrio muy humilde en donde hacía relativamente poco había ocurrido un hecho de violencia. Entonces, fíjense también cómo es variable, es como muy variable esta imagen, es como que sobre un plano de tal vez de los objetos, podríamos decir, se superponen sucesos sociales
que va modificando el paisaje, que de un día para otro puede cambiar, y que, bueno, hay, como verán acá, hay dos paisajes diferentes lo que se ve ahí. Un paisaje de lo que veían los gobernantes y un paisaje de lo que veían vecinos. Bueno, esto es el mismo trabajo hecho en Malagueño, que es un sector minero, hay una cantera acá al lado. Se pidió que evalúen, bueno, no salió como muy vista la cantera, pero sí se habló de todo lo que tenía que ver con el entorno de la ciudad. Tal vez sí estaba, cuando se planteó, se habló mucho de las plazas y de los parques, tal vez por eso no salió también el sector minero. De todas formas, la idea es que esto que se muestra, los resultados, no son para nada definitivos, son subjetivos. Y después hay que contrastarlos con datos técnicos. Bien, lo que hacemos es una foto de los paisajes que andan dando vuelta. Estos paisajes después se los presentan en reuniones comunitarias, en donde están los técnicos, en donde están los vecinos, en donde estamos los que hicimos la misma encuesta. Y lo que hacemos ahí es discutir y poner en común estos diferentes paisajes. Y no sé si llegamos a acuerdos ahí, pero en principio sabemos que hay otro que ve otro paisaje, distinto al que veo yo. Este tema da pie para hablar de la diversidad. Normalmente hablamos de la diversidad biológica, pero de lo que estamos hablando ahora es de estos múltiples paisajes que también son diversos. Y Ceci es la que nos va a hablar un poquito más de esto. Está silenciada, Ceci. Gracias. Un gusto estar compartiendo este espacio. Avísenme si se escucha entrecortado y apago la cámara porque no está bien la conexión. En esto que les venía como relatando Miguel de la cuestión de la diversidad y la diversidad de las miradas y la mirada de paisaje que hemos construido nosotros a lo largo de estos años, que escapa a lo que es la definición de paisaje que podamos encontrar en la normativa legal en relación a minería y al impacto ambiental. Nos interesa también como manifestar la relación que existe entre esa diversidad que siempre la solemos entender como algo ajeno a nosotros, pero que tiene que ver desde la definición, así como cuando hablamos de una lectura subjetiva del paisaje, también la aplicación o la comprensión de cuando hablamos de diversidad, a qué nos referimos, también tiene que ver con desde dónde la estamos comprendiendo, ¿no? Entonces, como para ir acercándonos un poco al tema, existe una definición nacional de qué es la diversidad o qué se entiende por diversidad, que es la que da el artículo 2 de la ley 24.375, que es la ley que aprueba el convenio de diversidad biológica para nuestro país. Y en esa definición, por diversidad biológica se comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, que es lo que en general entendemos, ¿no?, cuando hablamos de diversidad biológica. Pero cuando repasamos toda esta definición, que dice, se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros elementos acuáticos y los complejos ecológicos de lo que forman parte. En esta definición de organismos vivos, claramente estamos incluidas las personas y nuestras formas de complejos ecológicos también son socioecológicos. Entonces, empieza a aparecer esta línea que a priori es muy clara, pero después podemos ver que no tanto, entre cuando hablamos de diversidad, si nos estamos incluyendo o nos estamos excluyendo de ese concepto, y eso también es una cuestión de lecturas de conjunto, ¿no? Esto es lo que serían los grupos sociales que planteaba Miguel. Como para profundizar y complejizar también la cuestión de la diversidad, la podemos entender en distintas escalas, ¿no? En general, la primera que asociamos es a la que tiene que ver con las distintas formas de vida, donde entran muchos de los parámetros que tienen que ver con la normativa de impacto ambiental o lo que son los reportes de biodiversidad en general para la minería.
donde se da cuenta, por ejemplo, de qué especies están presentes. Se pueden ver los gremios funcionales, por ejemplo, que están presentes en un cierto territorio. Se puede escribir la fenología, los ciclos de vida de las especies, tanto de flora, fauna, de hongos, los microorganismos, de las formas de vida que existen en el suelo, y las interacciones que están presentes y ocurriendo entre esos distintos organismos. Pero también hay otras escalas que muchas veces no se reportan, no se tienen tan en cuenta, como por ejemplo lo que tiene que ver con los hábitats o los tanto en los paisajes en el sentido del landscape que mostraba Miguel como en relación a la ecología del paisaje, pero también podemos encontrar la diversidad de hábitats en escala de micros paisajes revelada como la heterogeneidad ambiental, ¿no?, en un territorio. Y que va a estar en relación con otra escala que es más imperceptible, que es la que tiene que ver con los genes, donde vamos a estar identificando, por ejemplo, los ecotipos de una especie o la distribución que tiene esa especie dentro de su rango normal de presencia, la amplitud que tiene en su espectro genético, los sistemas reproductivos que tienen las distintas especies. Entonces, en general, solemos quedarnos en lo que es formas de vida, pero tenemos que comprender que hay un relato directo entre todas estas escalas de diversidad, y también que están atravesadas por otra escala que es la diversidad cultural. Y acá es donde conecta la mirada de paisaje, porque las diversidades culturales son las que nos hacen emerger los diversos paisajes, hablándolos en plural, ¿no? Entonces, esta relación que tenemos con la naturaleza entendida como algo ajeno a nosotros o algo propio a nosotros también tiene que ver con construcciones culturales, ¿no? Son esos devenires a lo largo de la historia y que tienen grupos de acuerdo o de desacuerdo, ¿no? Las formas de vivir, el cómo nos relacionamos con la naturaleza, las organizaciones políticas, sociales, económicas, las formas de vincularnos entre nosotros mismos y con la naturaleza también, con otros organismos también, cuáles son las pautas de producción, de consumo en ciertas sociedades, etcétera. Todo eso habla de pluralidades y de diversidades, y todo esto también está atravesado por la relación con ese mundo de los objetos y de los seres, porque son más que objetos, en cómo los vamos a comprender. Y ahí emerge como una analogía a lo que es esta propuesta de paisaje que les contaba Miguel, este eje conductor que podemos tomar de la diversidad en toda su complejidad. Y hay un organismo que sintetiza de alguna manera todas estas relaciones o las escalas de diversidad, que es la semilla. La semilla puede ser comprendida tanto como seres que forman parte de un ciclo vegetal, pueden ser comprendidas como un recurso genético, pueden ser comprendidas como objetos apropiables y patentables, pueden ser comprendidas como la base de una soberanía alimentaria, pueden ser comprendidas como la continuidad del monte desde un devenir histórico y la relación que nosotros tenemos con ese monte, etc. O sea, sintetiza, así como en la complejidad del paisaje, en la semilla podemos entender también la multiplicidad de las miradas en relación a ellas. Y también desde el punto de vista tecnológico, ya bajando un poco como la escala y pasando un perfil más en relación a las ingenierías, el tema de los viveros mineros como dispositivos donde ocurren muchas cosas más que solo el cultivo de las plantas, la semilla también pasa a ser un ser objeto-elemento que es muy significativo en la forma en que se puede trabajar, ¿no? Les decía, los viveros mineros suelen plantearse porque muchos de los procesos de recuperación de un paisaje, ya sean orientados a la restauración principalmente o a la rehabilitación, pero con una característica restaurativa en cuanto a objetivos de funcionalidad ecológica, más allá de que se pueda cambiar el uso del suelo, que sería como la definición de la rehabilitación, desde nuestro punto de vista, la conectividad de paisaje y la funcionalidad de paisaje son claves, y la sostenibilidad en cuanto a la perduración de la calidad y de la evolución de ese paisaje
fuertemente enfatizamos la utilización de especies nativas locales de la zona donde se interviene. Eso lleva en general a que tenga que instalarse un vivero minero, y como les decía, los viveros mineros no son solo lugares de producción de plantas. En la siguiente, suelen tener asociados también lugares de resguardo. Por ejemplo, el grupo de los cactus, que suelen ser especies de valor de conservación, se pueden hacer canteros de tránsito de ejemplares que se están recuperando de áreas para después hacer una traslocación a áreas de rehabilitación o de restauración. Y también en los viveros ocurre muchas veces la participación de personal o propio de las empresas mineras o de empresas que se tercerizan o de otros grupos que interactúan con las empresas y pueden empezar a relacionarse, por ejemplo, con los procesos de remediación y con todo lo que tiene que ver con el derecho a reclamar que las remediaciones sean hechas con calidad adecuada, como es posible hacerlo. Entonces empiezan a funcionar también como lugares donde, además de cultivarse plantas, se cultivan relaciones sociales, se cultivan miradas críticas y se cultivan oportunidades de diálogo. En la siguiente, por ejemplo, esta es una actividad, el vivero que vemos atrás, el espacio de un vivero minero, son cursos de capacitación abiertas a la comunidad, donde parte del know-how que se desarrolla para el cultivo de provisión minera también se traspasa a la comunidad en talleres que van ayudando también a que estas comunidades vayan adquiriendo recursos de oficios, pero también siempre poniendo en juego esa mirada de crítica, de dónde estamos haciendo la actividad, y por ejemplo no solo hablamos de plantas, sino en la siguiente también hablamos de el ordenamiento territorial minero, ¿no? Que en ese caso esa lámina que está expuesta ahí en la galería, hablando de cómo está ubicada esos emprendimientos en relación a la localidad, cuál es la idea que tiene la localidad, cómo se organizan internamente los predios y cómo eso también tiene que ver no solo con la lógica minera, sino con la lógica del contexto donde está ocurriendo ese emplazamiento. En la siguiente, también en el proceso de cultivo y aprovechando, digamos, lo que ocurre en los espacios físicos de los viveros, todo el proceso, desde la colecta de la semilla, la producción de los plantines, la plantación, etcétera, son oportunidades de trabajos con las comunidades, participando gente de todas las edades. Podemos ver ahí fotos de niños juntando semillas, haciendo producción de plantas, van a conocer las empresas. El tema de que las empresas abran sus puertas también ayuda a bajar un poco los grados de conflictividad entre lo que la comunidad piensa de esas empresas y lo que en realidad puede pasar. O sea que la conducta de tener las empresas abiertas sería como una buena práctica para facilitar la comunicación y no aumentar el grado de conflictividad por una falta de información. Digamos, es como abogar a la transparencia. Y también los viveros permiten generar acciones, en este caso fuera de los predios mineros. Este es un barrio que está bastante lejos de la empresa minera que generó, por ejemplo, un aporte de proceso de diseño participativo de un espacio verde y después la provisión de plantas para poder construir, digamos, y de materiales para construir ese espacio diseñado comunitariamente, haciendo pie en una de las escuelas del barrio. Siguiente. Y me interesa también como enfatizar esta relación en la etimología de las palabras cultivo y cultura, porque es muy significativa, como también a partir de ese hecho que puede ser como simple de la práctica de las plantas para la provisión minera, se construyen también culturas de trabajo y culturas de vinculación entre las empresas y las comunidades, donde las empresas son también actores de esas comunidades y deben también atender las demandas y las inquietudes de esas comunidades, porque el estar cohabitando en el territorio es parte de ser vecinos y de estar generando, digamos, el espacio de vivir, ¿no? Donde a veces las empresas, si no están
comprometidas con sus realidades locales y se manejan desde una mirada externa, parece que solamente lo que interesa es el recurso de extracción y la operación de procesamiento industrial, y eso está ubicado en un territorio donde vive gente y donde habitan estas otredades no humanas, que es su espacio también vital, ¿no? Entonces, en ese cultivar se genera cultura. Y es interesante, en esta rueda de izquierda a derecha podemos ver desde la colecta de semillas participación de grupos de operarios, de escuelas, de la documentación que se genera también en la práctica misma, digamos, generar know-how para poder hacer con eso también transferencias, otra forma de abrir los espacios de generación, digamos, de la actividad minera. El tema de la calidad de plantines que se produce en relación a el objetivo que pide la restauración, el hacer las prácticas de plantación y de monitoreos con la comunidad, con distintos actores, ¿no? Agua abierta totalmente a la comunidad en momentos de plantación donde se invita a todos los vecinos del área, o a través, por ejemplo, en la foto de arriba a la derecha vemos una escuela técnica minera que en su plan de formación hace pasantías y participan en los monitoreos, en los cuales también van aprendiendo, pero también van comprendiendo que todos los procesos pueden ser abiertos y pueden ser verificables con la participación de la comunidad. Entonces, en estos dispositivos pasa mucho más que cultivo de planta, ¿no? Los viveros mineros son también espacios de diálogo, de formación, de discusión. Y le voy a dejar la palabra a Gustavo como para que ordene un poco todo esto que estamos relatando en relación a qué es la remediación, qué es la restauración y algunas técnicas que utilizamos. Bueno, me queda contarles un poco el proceso que hemos experimentado nosotros en relación a justamente este proceso de remediación. Recapitulando, ya sabemos esa concepción amplia del paisaje, la necesidad de mediar o remediar y el aporte de Ceci en cuanto a la diversidad, nos pone ante una lógica de repensar los procesos habituales o procesos clásicos de intervención en los territorios. Así es que a estas etapas analítica, diagnóstica y de lineamientos, por poner una primera etapa, nosotros incorporamos a las líneas de base que habitualmente se hacen en las etapas analíticas de un proceso. Normalmente se hace una línea de base con topografía, geomorfología, hidrología, cantidad de recursos, a lo que sumamos flora, sumamos fauna, y todos datos que son absolutamente necesarios, imprescindibles. Nosotros sumamos a esto lo que contaba Miguel, la aplicación del método de valoración subjetiva por atractores, justamente para cargarlo de esos mundos que no están contemplados habitualmente en las etapas analíticas. ¿Pero para qué? Para llegar a un diagnóstico que nos permita pensar este lugar desde los objetivos concretos que se tienen en la cantera, desde los tiempos previstos para la explotación, desde las formas y los tiempos necesarios para que se sustancien esos impactos. Y este diagnóstico cargado de toda la parte, como decíamos, de línea de base y de subjetividad, nos permite decir, estamos en este lugar y estas son, de algún modo, las situaciones concretas que tenemos. Hay muchas formas de hacerlo, muchas formas de diagnosticar y al mismo tiempo nos lleva este diagnóstico a establecer estos lineamientos. O estos lineamientos de los que hablábamos en el diagnóstico son estos que nos permiten, tengo esto, la situación es esta, las ideas que empiezan a aparecer, estos lineamientos tienen que ver con estas posibilidades del territorio. Por eso es un punto central para este proceso de mediación. Este es un punto que cuando se invita a participar de la valoración subjetiva en la etapa analítica, en el diagnóstico,
y luego en la construcción de esas imaginarias, de esos lineamientos, nos lleva a pensar de que vamos a ir por un puerto de mayores acuerdos y mayores entendimientos a la hora de esta nueva etapa, que es la generación de esta idea generadora en un proyecto o el anteproyecto, que tiene que ver con, bueno, ¿qué podemos hacer en este lugar? ¿Cuál es la hipótesis que podemos tener para este lugar? Fíjense esta idea de, para los que trabajamos en paisaje, a veces estamos muy acostumbrados, para la gente que, un poco los arquitectos, también los agrónomos, que tenemos modelos muy clásicos, muy estructurados, estamos hablando de hipótesis. Estamos trabajando en anteproyecto con hipótesis. Podría ser esto, sugerimos que sea esto, el lineamiento es este, y en función de eso, de esas ideas, generamos este anteproyecto para luego pasar un proyecto sobre una hipótesis, no sobre una certeza, sobre una hipótesis que esto va a ocurrir más adelante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Bueno, a veces nos permite el proceso, entendamos que este es un proceso que lo ideal es hacerlo cuando la explotación no ha concluido, lo ideal es hacerlo cuando la explotación incluso está programada, anticipándonos, o durante la vida de la misma. Zonificar es esencial para poder guardar, preservar, para poder impactar lo menos que se pueda. Y de allí surge, de este proyecto, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan operativo para hacer este esfuerzo de remediación? Entonces, esos proyectos o ese plan operativo nos lleva a la última etapa, que es la etapa donde habitualmente es la que más se tiene en cuenta, la que más antecedentes hay a nivel de acción directa, que son los proyectos específicos por sectores, que son los que de algún modo las secretarías o direcciones de minería le exigen a las canteras en orden a actuar. Entonces, se piden proyectos específicos de zonas que fueron alteradas y que aún no se han recompuesto, y que se ejecuten y luego que se manejen estos lugares. Pero cada una de estas etapas, cada uno de estos sectores, si no tienen conexión y si no volvemos a repensar todo lo que significa para todos los actores en el territorio, el diagnóstico, la idea final y el proyecto, muchas veces llegamos a ver, y hemos visto muchas evidencias de que se han hecho ingentes esfuerzos y gastado grandes presupuestos en cosas que después no fueron útiles. Y a veces que muchas cosas que fueron realmente a contramano o que dificultaron justamente la idea final. Entonces, lo que vamos a poner ahora es, volviendo a lo que decía Ceci, sobre los cultivos y las culturas, ya viendo cuál es el proceso, ¿qué es lo que nos interesa más en este proceso? En la ida y vuelta de todo este proceso. Si nos ponemos a poner directamente plantas para compensar las exigencias ambientales o los reclamos sociales, estamos equivocando la estrategia. En nuestro caso, a veces la estrategia es solo permitir, como vemos el guano de ganado, con tuscas, solo permitir acciones inteligentes en un territorio, generar clausuras, aprovechar lugares, o las bombas de semillas que son muy cuestionadas en algunos casos, pero que por otro lado generan también una acción colectiva de preparar y armarse para buscar soluciones en lugares que son inaccesibles. Y no solo en esto de la acción concreta del arbolito. Cecilia hablaba de los dispositivos en relación a los viveros. Cuando decimos vivero es todo lo que tiene que ver con la multiplicación ex situ o en el vivero de las plantas y todo lo que mueve dentro de eso. Entonces, estos espacios de cultura, estos espacios de cultivo y cultivo también de cuidado en estos lugares son los que nos parece uno de los aspectos más virtuosos del proceso. Lo importante es ver en las técnicas, que seguramente es algo que es muy necesario, y tenemos algunas evidencias en cuanto a los proyectos, ejecuciones y manejo,
vemos la próxima, que nos permiten justamente buscar en estas formas que tienen que ver, como esta imagen que tenemos de una explotación. En esa imagen vemos que la parte central es la parte con recurso minero, la parte que está asignada para la explotación, la parte amarilla es un sector que está reservado para escombreras o que tiene impactos y compasivos que por el periodo, esta es una cantera que le quedan 45 años de vida todavía, y todas las partes verdes, todas las partes que están de borde, de fuelle, y todas las partes, todos los sectores que tienen que ver con algunas intervenciones, tienen que ver con intervenciones pensadas. Lo que muestro aquí justamente es una ejecución progresiva de las actividades, y normalmente hablamos de acondicionamiento geomorfológico, de aportes de sustratos, de revegetación y de mantenimiento de áreas o manejo de áreas. Pero, ¿qué es lo interesante de esto para mostrarles? Que lo que estoy mostrando a la izquierda es una imagen de una escombrera que no fue un cúmulo de pasivos mineros, sino que fue pensada con un diseño tendiente a separar actividades, a brindar algo de confort, a evitar vibraciones, a permitir, porque sobre mano derecha tenemos la población. Y entonces tenemos el tráfico de camiones, los ruidos, vibraciones, como decíamos, polución, y por otro lado la posibilidad de recrear un ambiente propio del ambiente originario, quizás hace 100 años, cuando desapareció ese ser. Si vemos la próxima, vemos que esto también nos indica, esta es una imagen posterior a la actividad, ya habiéndose revegetado. Normalmente en las partes altas se hace mucha tarea de forestación, mucha tarea de multiplicación de plantas en cada una de los viveros y plantación, y sobre las bermas se trabaja sobre la generación espontánea a nivel de pastizales, procurando máxima diversidad y la mayor estabilidad de los mismos. Pero volvemos a lo mismo, cultivo de culturas, esta cultura del cultivo en lugares donde los hemos intervenido. Quizás esto nos permita pensar, nos permita reflexionar, nos permita orientar nuestras acciones en orden a entender de que frente a estos impactos, irremediablemente, nos queda la actitud de, obviamente, podemos no estar de acuerdo, y de hecho muchos no estamos de acuerdo con algunas acciones irrespetuosas y responsables en relación con el medio natural y social, pero por otro lado nos dan la oportunidad de que podamos mediar en esta solución, porque al estar la actividad en curso, tenemos recursos suficientes habitualmente para poder avanzar. Si vemos la próxima, vemos que hay algunas oportunidades en orden de la economía circular que nos permiten, por ejemplo, hay algunas actividades, sobre todo en la industria del cemento, donde hay canastos de la industria de los filtros de manga que sirven como protector de árboles, el reciclado de pallets para la construcción de cartelería sobre flora y fauna, la recuperación de varillas de plantas exóticas. Fíjense, esto es interesante porque habitualmente las empresas lo que hacen es comprar varillas o ir a aserraderos para colocar sus tutores, y esos tutores sobre todo para marcar dónde pusieron el árbol como una evidencia a verificar por los organismos de control. En este caso, estamos en los lugares donde hay invasión de plantas exóticas, estamos ocupando durante los inviernos, haciendo cortes para procurar tutores y lograr de esa manera tener una exótica menos que acompañe a una nativa más. Y por último, el compostaje es algo ya habitual de todo lo que son el manejo de toda la flora herbácea, ramas y restos de
de la propia actividad que sean compostables o biodegradables, que nos llevan a pensar de que esta adhesión, porque no se trata de buscar suelos vegetales de otros lugares para tapar lo que la actividad genera, sino justamente recrear con los propios recursos del emprendimiento, más el manejo de compostaje. Esto como idea general en cuanto a la economía circular, y lo otro y decisivo, en la próxima lo vemos, es cómo esto, vinculado con los actores, en este caso es con una cantera donde todos los empleados y participaron algunos vecinos, también participaron gente de los titulares de la empresa, se genera una cuestión que exceda los límites exactos de los roles a desempeñar por cada uno, los dueños de la empresa, los socios de la empresa, los técnicos de planificación y los operarios de campo y los vecinos, pudieran reunirse, acordar, y si no se acuerda del todo, terminar en esa excusa de multiplicar plantas, de compartir saberes, de compartir una jornada, compartir un mate, y tratar de lograr entendimientos, porque entendemos que esto es mucho más sostenible, sin duda, es mucho más loable y con mucha más potencialidad de profundización. En definitiva, este sería el mensaje, donde hay una loma quemada, donde hay un plano desierto por actividad minera, poder completarlo de gente como en este caso, en estas jornadas, en otra de las canteras de Calera, de la Calera en Córdoba, donde participan escuelas, operarios, vecinos, y que de algún modo van desde hace una década dando testimonio, año tras año, de clausuras. Y fíjense, es como con el acuerdo y pensado el plan final, hay un acuerdo de qué áreas pueden irse cerrando, clausurando, y no solo es una disposición frente a los organismos de control, sino es una decisión donde se involucra a la sociedad. Entonces ya hay testigos, y muchas veces esos testigos de esos avances, esos logros en cuanto a la recuperación de esos ambientes naturales, son los niños. A veces son los niños de los dueños de la cantera, son los niños hijos de los que trabajan en la cantera, a veces son niños de una escuela vecina a la cantera. En definitiva, son los niños que hoy tienen, felizmente, una mirada parece más responsable o más abierta, apoyado por la educación y por todas las oportunidades que se ofrecen, los que pueden, pensamos, también ser garantes de estos acuerdos y garantes de este nuevo tiempo que nos toca vivir. Bueno, esto es un poco lo que queríamos compartir, un gran agradecimiento, y quedamos a disposición de consultas, preguntas, reflexiones de los presentes. Silvio, quería hacer alguna pregunta. ¿O ya se fue? No, sí está Silvio. ¿No se la escucha? No, no se lo escucha. Si lo querés escribir por el chat a tu consulta. Quería aclarar que lo nuestro ha sido una síntesis muy apretada de la metodología. Si hubiera algún aspecto muy particular a comentar y a pedir aclaración, sin duda podemos aclararlo. Es para no hacer la exposición tan larga.
Bueno, si alguien más quiere hacer alguna consulta al equipo, Sí, yo. Lorena. Bueno, no sé, en base a su experiencia, digamos, y en este tipo de intervenciones, ¿qué porcentaje de éxito tienen estos tipos de intervenciones? Más allá que hablamos de los recursos y en base a eso determinar si se hace remediación o rehabilitación, ¿verdad? Más o menos, ¿hay un estimativo que ustedes hayan visto que tienen éxito este tipo de intervenciones, en este caso en canteras o en áreas mineras? A mí me parece que es muy interesante la pregunta, porque nos cambia la pregunta, nos hace reflexionar, porque los parámetros de éxito para un arquitecto, que conteste Miguel o Cecilia, yo como agrónomo, normalmente los parámetros de éxito es cuántas plantas plantaste y cuántas se te murieron y cuál es el porcentaje de sobrevida en una cantera. Y así arranqué hace 15 años, o 20 años, pero hoy, a esta altura de la experiencia y de los árboles plantados, yo creo que este año ya he plantado más de 5.000 plantas en canteras. Este año, en distintas canteras. Pero supongamos 5.000. O he estado directamente vinculado, no yo solo, sin duda, movilizando. Pero quizás hoy ya la preocupación de cuántas viven y cuántas no viven, que ha salido de la urgencia o de la verificación. Lo que sí verifico es que esos lugares donde hemos plantado, a lo mejor la planta se murió, porque por sequía, porque vino un taladro, porque aparecieron hormigas, pero el lugar se recupera, es como una clausura. Voy a poner un ejemplo. Hace muy poquito en una cantera había un límite que estaba difuso y estaba siendo ganado por la agricultura, por un error de límites, y sin embargo las alternativas eran hacer un bordo de tierra, colocar un alambrado, y yo propuse forestarlo. Es muy reciente y no sé, Lorena, si voy a poder decirte cómo termina la historia, pero la apuesta es recuperarlo plantando o clausurándolo para otro fin. Y que haya gente que haya participado. Habitualmente lo que hacemos es que no es una tarea de técnicos que planificamos, vamos, marcamos y planten, sino que tratamos que haya siempre en las jornadas mucha gente que verifique ese lugar, que quiere ese lugar. Por eso indicaba lo de los jóvenes. Entonces, los parámetros de éxito, como agrónomo, yo pienso que no son solo cuántas plantas vivieron de las que planté, sino que ese lugar no vuelva a ser ocupado por una actividad y que no se pierda. Para lo cual son muchas cosas, porque te imaginas, tiene que estar bien planificado, bien acordado, tiene que haber muchas cosas para lograr que sea cuidado por todos ese lugar. Gracias. Sí, también nosotros consideramos, bueno, en el transcurso de la carrera, cuando éramos alumnos, recuerdo que siempre nos dejaron en claro que la participación ciudadana era muy, muy importante, ¿no? Sí, es algo muy importante eso. Bueno, lo que a Nancy también es hacer el acompañamiento, un seguimiento, ¿no? Creo que también está bueno. Sí, es muy importante todo esto. Bueno, en todo esto que escuchamos, que ha sido muy interesante, lo que haría más hincapié en esto de los equipos interdisciplinarios. A ver, Lorena. Sí, disculpe, se me ocurrió otra pregunta. Y el tema del riego, por ejemplo, en canteras, ¿hay una metodología bueno, hay diferentes tipos de riego, ¿no? Pero hay algunos métodos específicos, o cómo es el riego generalmente en las canteras, en este tipo de espacios, digamos, de trabajo. Es muy fluctuante, depende mucho de muchas variables. A ver, se me ocurre contar un caso de Mendoza, que están hoy plantando y regando con un
una camioneta y un maxi bidón cargado en la camioneta y con una manguerita asociada, y hoy pusieron 100 plantitas, entre las que se cuentan carillas, zampas, retamos, coirones y alguna especie de chañarbrea, y las 100 las hollaron, las plantaron y las regaron con ese método, moviéndose con la camioneta, y normalmente hacemos 2, un riego ahora, otro riego dentro de 10 días y otro dentro de 10 días, y después que trate de arreglársela como pueda, ¿no? O sea, no mucho más que 2 o 3 riegos de acuerdo a las condiciones. Bueno, estamos hablando en esa zona que tiene 100 milímetros al año, ¿no? O sea, es una zona muy, muy seca. En Malagueño, en Córdoba, hemos plantado 3.500 plantas y hemos tenido unas lluvias espectaculares, así que bueno, fue aguantar y esperar las lluvias. Ahora decidimos hacer jornadas solo en octubre, y todo el año estuvimos preparando para la jornada de octubre. Iba a ser septiembre, pero vino tan seco que lo trasladamos un poquitito. Empezamos a plantar, plantamos a veces con un camión regador, a veces con un tanquecito, y luego esperando la lluvia. Aquí tenemos la suerte de que ha llovido muchísimo, 100 milímetros en un día. O sea, lo mismo que en Mendoza llueve en un año, acá llovió en un día. Y entonces, a partir de allí, las condiciones cambian notablemente. Pero también quería contar que a veces es de la manera que se puede, porque, por contar otro caso, lo que hacemos es clausura del lugar, generando límites físicos. En Calera, como veíamos en la última imagen, es un límite físico hecho para que no se... en un lugar de acopios, y se hace el límite, a lo cual, como es un piso de cantera, se generan perforaciones, como práctica, que es la que nombraba Ceci con la escuela de minería. Se usan los perforadores que se usan para meter el explosivo, en este caso para generar macetas para cultivo, para plantas. Y como estamos cerca del río, en ese lugar, a los 3 metros o 4 metros llegamos a la freática, y colocamos un ensayo con algarrobos, y eso lo hicimos hace 10 años. Los algarrobos hoy están fantásticos, y incluso no se puso buen suelo, se regó una sola vez, y luego, como los prosopis llegaron a la napa freática, tienen agua garantizada. Y lo notable es que no hay vegetación herbácea debajo, o sea que es una situación de árbol, porque el resto es la roca expuesta, unos centímetros nomás o sea que son ni siquiera pastos ahí debajo, porque claro, las perforaciones, o sea que como si fuera el hoyo que se hizo fue de 9 milímetros, de 9 centímetros, por 3 metros de profundidad. Qué interesante, ¿no? Pero 9 centímetros para poner un algarrobo, pero después cuando crece el árbol va rompiendo la roca. Sí. Mira, qué interesante. Hay un artículo que lo podés consultar. Ceci, ¿vos te acordás dónde está? Estuve en un taller de la Diagonal Árida de hace varios años, creo que fue el tercer taller. Lo que ocurrió ahí es que tuvimos un crecimiento muy rápido en altura los primeros años, porque bueno, el pozo estaba hecho y profundo, y después empezó el momento de engrosamiento de los troncos, y ahí se notó, digamos, ya cuando el árbol tuvo que empezar a romper roca y a generarse su propio espacio. Ese piso de cantera es un piso de roca muy dura, que tenía una cierta fragmentación producto de la propia voladura, ¿no? Esa vibración deja fragmentado, y la raíz es la que empieza a trabajar sobre esas fisuritas, ¿no? Que son microscópicas. Bien, en ese caso es importante. ¿Cómo me dijo, profesor o ingeniero, que se llamaba el artículo que me recomendaba leer o nos recomendaba leer? Es sobre esa experiencia que la primera autora es Cecilia. Por eso le preguntaba, es
La Sí, verdad estuvo que presentado en uno de los talleres de la Diagonal Árida, no recuerdo en cuál, creo que fue la tercera edición. Más o menos, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice el título? ¿No recuerda para buscarlo? No recuerdo tal cual. O Bueno, buscarla por Después autor. después lo Claro. pasamos. bueno, perfecto. sí, tratamos de conseguírtelo y te lo enviamos, Bueno, gracias. pero es en la cantera Cantesur. Cantesur, busca por Cantesur, o sea, Cantesur. busca cantera, reforestación de cantera Cantesur, La Calera, Córdoba, y es una experiencia de hace 10 años, que en el 2017, también ¿no se presentó eso en el Congreso de Áridos? No recuerdo si fue esa experiencia, la verdad que ya estoy como Pero perdida. de cualquier manera ahí creo que la vas a conseguir. Si no, Bueno, después nos escribís y con gusto te la conseguimos. bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay alguna consulta más, Yuki bueno, tiene una consulta en el chat. a ver. Dice, sí, la consulta va al profe Gustavo, dice, es el mismo tratamiento en cantera cerca de ríos. Y a ver, el emplazamiento de la cantera muchas veces tiene que ver por dónde está el recurso. Cerca del río tenemos ventajas y desventajas, sin duda. Es decir, la gran ventaja es que tenemos el agua cerca y que podríamos aplicar un método del que contábamos recién, de perforación para aspirar a llegar a una napa freática. Y también ese curso de agua es un corredor biológico muy potente que permite la conexión de avifauna, la conexión de flora, pero también la presencia de especies exóticas. Y yo no sé si lo aclaramos mucho, pero por lo menos en muchas latitudes hoy la gran preocupación es la invasibilidad que generan las especies exóticas en áreas que han sido urbanas o áreas cercanas a los cursos de agua y que van generando una presión sobre el sistema natural que ponen en riesgo las principales potencialidades que tenían. Entonces, por un lado es una gran oportunidad, una gran ayuda, y por otro lado es una amenaza permanente. En este sitio y en esa clausura que veían y cerca de los algarrobos, es de algún modo una oportunidad notable, pero también vemos un montón de especies exóticas que invaden esos terrenos clausurados, y de no actuar en el tratamiento de control, estaríamos, digamos, abandonando la posibilidad de sostener la biodiversidad propia y nativa del lugar. A veces el manejo no tiene que ver con regar, tiene que ver con cortar plantas exóticas, tiene que ver con roturar algún lugar que esté muy, muy compactado cuando sea posible. Nosotros hicimos experiencias también de descompactación y no fueron del todo exitosas con ese piso duro de cantera. Fue más exitoso, en este caso, por el tipo de material de base, fue más exitosa la perforación que la descompactación. Pero en otros casos, cuando hay material granular o cuando hay material de mayor fisuras, en ese caso la descompactación es muy positiva. Sí, como para aportar algo en relación a eso, Gustavo, estamos como acostumbrados a trabajar con manuales, ¿no? Y algo de lo que tiene que ver en esto de hacer los procedimientos situados y con manejos adaptativos, las cosas para hacer, sino que es que no tiene que ver no solo el estado de cómo queda el lugar después de la explotación, sino con cuáles son los recursos disponibles, las logísticas que se van a poder implementar, y en función de eso tenés un espectro de técnicas de las cuales podés seleccionar y sobre las cuales podés innovar también, digamos, como muchas veces
animarse y convencer a las empresas de probar ciertas técnicas que creemos que puede ser mejor que las que hemos venido ensayando y en eso ir haciendo también como un desarrollo, ¿no? de aprendizajes y de técnicas, porque muchas veces agarras los manuales, sobre todo los internacionales, y tratamos de hacer una repetición, una aplicación directa, y no va por ese lado, porque cada geografía, cada situación, Es cada situación es particular, exactamente. Entonces, bueno, como que hay que hacer esos ajustes y el manejo hay que hacerlo adaptativo. También no te podés comprometer a veces con esto, bueno, porcentaje de supervivencia. Y bueno, va a depender si tenés vacas, si ese año llovió o no llovió. Digamos, el ajuste tiene que ser como permanente y los indicadores también como llevarlos. El tema de los monitoreos es fundamental, digamos, ir haciendo la supervisión de los trabajos que se hacen para poder hacer justamente los ajustes. claro. Ahí cuando Este, Ceci habla de los monitoreos, hay métodos nuevos, simples, ágiles y que permiten monitorear cuestiones no tan precisas en orden a las características, sino valores o conceptos o rangos de biodiversidad, que nos parece muy saludable. Y creo que eso va en línea con la pregunta, creo que hace aquí en el chat Yuki. Ah, sí, iba a leerla, sí. ¿Querés leerla, por favor, Ileana? Bueno, dice Yuki, dice, creo que el desafío más complejo es educar al ciudadano para que acepte y o se apropie y o respete el nuevo espacio. Es decir, dentro del área de cada especialista hay aspectos que son controlables, estimables, pero el factor humano, el social, considero es un desafío mayor. ¿Cuál es su apreciación al respecto? A mí me gustaría que lo conteste Miguel, Ujú. porque creo que va a dar Sí. una respuesta más original y estimo que va a tener que ver con esa cuestión de lo social y la participación. Sí, yo creo que, bueno, cuando Lorena hablaba del éxito de la empresa, y está bueno que Yuki haya preguntado, ¿no? El éxito de la remediación no se mide solamente en la cantidad de plantas que brotaron o que tuvieron una supervivencia, sino también en esos paisajes que la gente termina construyendo ellos, ¿no? En una decisión, en un acuerdo, en un arreglo con la misma empresa, o que lo incorpora, ¿no? En esto, las instancias esas de participación que mostramos en el trabajo fueron fundamentales. Hay cosas que no mostramos, que decía recién Gustavo, que son los monitoreos, y en particular el monitoreo fotográfico anual. Durante todo el proceso sacamos muchísimas imágenes, muchísimas fotografías. Y el poder sacar, sobre todo, buscar puntos panorámicos que muestren las situaciones más complejas y que permitan advertir cómo son los avances de las tareas de remediación en esos lugares, sirven muchísimo después para poder mostrar a los vecinos y vecinas que lo que se está haciendo no es puro humo, sino que hay avances concretos, que hay cuestiones que se pueden ver en el tiempo, ¿no? Eso yo creo que es el mostrar la foto del antes y del después es como importantísimo en este tema de lo social. Es complejo, muy complejo lo de lo social. Todo el tiempo las empresas creo que gastan muchísimo en poder controlarlo, en poder manejarlo, en comunicación. Y creo que este tema de los viveros, las actividades que se pueden realizar dentro de los viveros, o las mismas acciones que se pueden hacer dirigidas hacia la comunidad, pero en donde la misma comunidad participa de los mismos espacios, creo que son fundamentales. Eso no quita que pueda haber grupos ambientalistas cerrados totalmente a cualquier tipo de debate, ¿no? De diálogo. Bueno,
creo que hay causas que siempre hay que atender y hay que estar atento. Si bien hay una cuestión que es estética, que es interesante que quede bien, hay otras cuestiones que tienen que ver con la vida, ¿no? Y que tienen que ver con situaciones de contaminación que pueden estar ocurriendo, con vibraciones, con contaminación aérea, que suele ser las principales situaciones con las que trabajamos nosotros. En eso, bueno, el caso, lo que mostró Gustavo también, esa acopio de piedra alto forestado que se veía también, cumple la función de reducir las vibraciones de las voladuras que ocurren muy cercanas a la población. Entonces, una masa ubicada ahí, que por supuesto nosotros no calculamos la masa, nos dijeron qué volumen tenía que tener. Entonces, ahí lo que hicimos fue modelar una vista estética para resolver un problema y ubicamos un volumen también técnico, digamos, cuantificable, que trata de resolver estas tres dimensiones que hablábamos en un momento, ¿no? Y cuestiones que tienen que ver también con la plantación, con especies nativas, con un proyecto de cómo se podía llegar a regar, que finalmente no hizo falta hacer. Bueno, eso en el tiempo, ¿no? Porque es una dinámica en la que lo que se proyecta no siempre llega a destino, digamos, que se va modificando y que se tiene que ir actualizando. Yo quisiera aportar ahí también que cuando hablamos como de las comunidades o lo social o las personas, parece que las que son fuera de la empresa, ¿no? Y hay que también plantear los cambios de paradigma hacia adentro de las empresas, y parte de esto del trabajo con paisaje, trabajándolo desde las empresas mineras, es que muchas veces se logran también esos cambios de mirada en las propias personas que toman decisiones o que trabajan dentro de estas empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, poder hacer una adecuación de un plan de explotación que no solamente responda a una maximización de la extracción del recurso, sino pensar que ese modelado que se hace a partir de la explotación tiene que dejar un sitio en condiciones para un uso posterior, es un cambio de paradigma que se puede hacer en una empresa, digamos, ¿no? O sea, no solamente estar trabajando con una lógica minera, sino que la incorporación de la lectura de paisaje desde dentro de las mismas empresas empieza a modificar cosas como correr una línea de una explotación que implica toneladas y un montón de dinero en la decisión, ¿no? Entonces, en esto de la mediación, es mirar también como, no quiero decir como dos caras, porque no son solo dos, digamos, pero no es solamente pensar que lo social es la comunidad, sino que también lo social son las decisiones que se toman, digamos, desde el ámbito privado a empresa adentro. También desde las autoridades de aplicación que sepan qué se puede solicitar, que hay estándares que se pueden elevar, que técnicamente es factible elevarlos, desde las instituciones de formación, por ejemplo, esta charla que estamos en este contexto, también tiene que ver con cambios sociales de saber que hay, bueno, todo un espectro de trabajo nuevo, que hay unas posibilidades de discusiones y de reconceptualizaciones que está bueno plantearlas. Bueno, es como todo parte de esa compleja trama, ¿no? Esto que, volviendo un poco al principio, el planteo de por qué es desde paisaje y estamos planteando de remediación de paisajes, es mucho más que hablar de la técnica o del cumplir con las autoridades de aplicación, sino que estamos redefiniendo las lecturas de territorio, ¿no? En un tema altamente conflictivo como es el minero. Así es, así es. Entonces, yo rescato varias palabras, ¿no? Intervención, lo que es participación de la comunidad, equipos multidisciplinarios y sobre todo investigar nuevas y efectivas técnicas para lograr que se puedan aplicar en pos de la mejora de este territorio que ha sido afectado y que tiene ese desequilibrio, ¿sí? Y que trae esos problemas ambientales. Así que
este tema es muy amplio y creo que 1 hora y media nos puede resultar muy poco, así que yo creo que nos ha servido mucho a todos para tener ampliar esta mirada, ¿sí?, sobre este tema tan escabroso que es la minería, que tiene muchas miradas, ¿sí? Puede haber miradas positivas, negativas, como dijo Cecilia. Así que bueno. Ileana, quería agregarte Sí, también de que estamos en tiempos, salimos de una pandemia, estamos con una presión importante por el cambio climático, estamos ante una situación social y ambiental de un punto bisagra en nuestras historias. Y las formas que hemos habitado los territorios no nos han sido, hoy no son sostenibles para adelante, o sea que tenemos que ser de algún modo autocríticos desde la academia, desde las profesiones, pero también desde la propia sociedad misma. Y no es el problema solamente en los ámbitos mineros, es en la agricultura, es en las ciudades, es en las rutas, es con nuestros residuos. Tenemos un montón de problemas y justamente estamos en un debate, y aprovecho la oportunidad para hablar desde el paisaje, estamos en un fuerte debate de cambios de paradigma, de aquellos jardines que demandan mucha energía para regarlos, mucha energía para que funcione todo, y contra esta situación extrema, podría ser el caso minero. Pero al mismo tiempo, incluso nosotros estamos explorando alternativas de bosques urbanos, de bosques con especies o manifestaciones de bosques nativos en espacios urbanos. Y nos preguntábamos el otro día, con Miguel estábamos, y Cecilia, incentivando bosques urbanos en la ciudad de Córdoba, y estábamos proponiendo estos mismos bosques pequeños, estos relictos mínimos, a nivel de corredores, en lugares donde aún no está como muy visto o muy ensayado, a nivel industrial, a nivel minero y en distintos lugares. Pero el bosquecito no nos va a salvar del cambio climático, pero lo que estamos creando, imaginarios nuevos, porque si seguimos con esa idea del GUL, cuando hablamos de paisaje y nos remitimos a la imagen de Miguel de la primera lámina, si seguimos con eso, únicamente eso como idea de paisaje, evidentemente nos va a ser difícil salir de ese molde. Ahora, para ingeniería del paisaje, les doy una buena noticia, que va a haber mucho trabajo. Y les doy también una tarea que nos va a hacer falta no solo cambiar y reflexionar sobre nuestros paradigmas, sino estudiar mucho más. Porque no hay tantos libros que hablen y no hemos aprendido tanto de especies nativas, de recuperación sin recursos, de cultivar sin suelo. No hemos aprendido mucho de todo eso porque nos cuesta. Nos es más fácil ir a un vivero, comprar una planta, regarla bien y ocultar lo que ocurrió en la ciudad, en el campo o en la minería. Entonces, Cada vez sabemos más sobre ecosistemas que sobre paisajes. sí, ese es el tema. Claro, tal cual. Y sobre ecosistemas no sabemos tanto, sobre nuestros ecosistemas sociales, locales. Entonces, si agregamos que a eso hay que sumarle la parte social, la parte normativa, las modas y la estética, bueno, creo que ese es el desafío. sí, tenemos un desafío y como sociedad, con todo lo que dijo Gustavo, es un gran desafío para todos en pos de mejorar y para el futuro del ambiente en donde vivimos todos, ¿sí? Bueno, desde ya, muchísimas gracias a Gustavo, Cecilia y Miguel por haber compartido sus experiencias. Y bueno, esperamos que el año que viene se haga este encuentro ya físico y los podemos tener más cerca y
y poder compartir todas estas experiencias en un tiempo más prolongado, no tan acotado como esto de esta hora y media. Buenísimo. Así que les agradecemos desde nuestra institución. Así que, bueno, esperamos, a ver, Lucas, ¿qué dice? Como sociedad tenemos una indignación selectiva, vemos con unos ojos la minería y con otros las canteras, como por ejemplo la de la zona del predio ferial o con los paisajes recreados a un costo energético grande. Hay que seguir estudiando y sensibilizando sobre la importancia del paisaje. Y sí, él, acá, bueno, la zona del predio ferial es una zona que está siendo explotada y que muchas veces hacemos la vista gorda o no nos quieren decir qué es lo que está pasando. Uno pregunta, pero bueno. A ver, Lucas. Hola, sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias, muy interesante. La verdad que recuerdo tanto a Gustavo, a Miguel y a Cecilia cuando lo sacamos en la radio y siempre es bueno, siempre realmente es bueno escucharlos. Creo que esta charla gestionada también desde la facultad, desde el área del departamento de Parques y Jardines, Ingeniería de Paisaje, es muy bueno. Estoy hablando ahora como estudiante, con la camiseta netamente de estudiante, empezar a ver los lineamientos de trabajo que tenemos como futuros ingenieros de paisaje es algo muy bueno, algo que no se venía haciendo y que nos empieza a vislumbrar, repito, el horizonte que tenemos para trabajar desde la ingeniería. Y como puse ahí en el texto, creo también que tenemos una mirada bastante selectiva, una indagación selectiva sobre diferentes temas como la minería, las canteras, los paisajes recreados a un costo energético alto como las plazas, principalmente plazas y espacios verdes, pero creo que es por este camino, por el de estudiar, por el de sensibilizar la importancia que tiene el paisaje, porque solo desde ese lado y solo desde el lado, desde la facultad, desde el estudio, podemos realmente empezar a involucrarnos como una parte importante en todo lo que tenga que ver la participación comunitaria y demás, que si tenemos profesionales formados en áreas específicas y saliendo desde un lugar como Catamarca, porque somos una provincia minera, una región minera como país, y como parte importante de América Latina, tenemos que tener esa visión. Tenemos que saber que es un paisaje que está, que es el paisaje minero, que se puede mejorar, que se puede, digamos, que podemos realmente trabajarlo como un recurso, porque está y va a seguir estando, pese a la indignación de muchos, quizás no todos estamos a favor o en contra de la minería, pero es algo que va a seguir estando porque históricamente tenemos este tipo de paisaje. Eso que decías de que no responden, de que no se sabe, de que no se saben los planos de la obra, tiene que ver con las estrategias del poder y del dinero que nombré yo para que realmente terminan provocando patologías en la construcción de los Tal países. cual. Y para eso, ahora por suerte, está la ley, ¿cómo se llama la ley? El acuerdo de escaso, que es justamente el que nos permite, si nos organizamos, poder exigir ese tipo de información de parte de los estados y de parte de las empresas. Pero no es fácil. Claro, no. Bueno, sí, bueno, como dice Lucas, muchas gracias y esperamos encontrarnos próximamente. Muchas gracias y ojalá sí que sea hasta pronto y en presencialidad corpórea. Sí. Gracias, y que sea un momento fresco, que no sea cuando haya 45. Tal cual, tal cual. Sí. Sí, muchas gracias y muy interesantes las preguntas que motorizaron algunas cosas más. Seguramente da mucho para hacerlo y en forma presencial seguro que va a ser mucho más grato y más adecuado y profundo para hacerlo. Pero sigamos construyendo paisajes. Les queda una linda